Continúo la grabación de la clase entonces. Seguimos analizando estas diapositivas que nos estaban presentando a el señor Bertrand Russell como uno de los representantes de la filosofía analítica y también a Wittgenstein. ¿Y para qué nos sirve esto? Para entender el trasfondo de lo que estamos haciendo al definir esos conceptos en la clase de la filosofía. Pues ojo, si usted va a la próxima clase a presentar, por ejemplo, qué es la libertad y todo lo que ha analizado, está asumiendo algo que ya dijeron unos teóricos propulsores de la filosofía analítica. ¿Listo? Y vamos a seguir leyendo. Ana María, abre tu micrófono y nos ayudas a leer allí qué más decía Bertrand Russell, sobre todo sobre el conocimiento de la realidad. Sigue, Ana María. A ver, mencionaba ahí en la diapositiva que tenemos. Mencionaba que nuestra experiencia directa es lo más importante en la adquisición del conocimiento y todo lo demás puede solamente ser inferido o razonado, pero no conocido directamente. El atomismo lógico de Russell es el modo más radical del empirismo y del lenguaje, y el lenguaje tiene una forma significativa en cuanto a la forma de ver el mundo. Ok, muchachos, hay que entender entonces esta afirmación, ¿no? La experiencia directa es lo que más importa para esta construcción del conocimiento, para adquirir conocimiento. Es decir, la metafísica te dice a ti que hay unos conceptos que son abstractos, universales y que tenemos que remitirnos a ellos para buscar la esencia de esos conceptos. También lo tiene que ver con la ontología, que es otra ciencia de la filosofía que estudia el ser, ciencia, porque es la realidad, lo real, ¿cierto? Pero estos filósofos políticos dirán, eso es importante, pero no es lo fundamental. Lo fundamental es la mirada personal que usted tenga sobre ese concepto. De ahí que nos hagamos la pregunta, ¿qué tanta claridad tenemos frente a eso que nos cuestionamos y preguntamos? Me llamó mucho la atención, chicos, que ustedes hubiesen, bueno, entonces pilas con eso, muchachos. Me llama mucho la atención que ninguno de ustedes haya propuesto alguna pregunta que lo inquietara de manera personal. Yo les presenté al principio del periodo una lista de cuestiones con un trasfondo obviamente filosófico para que las escogieran una de ellas, pero les dije, si alguno de ustedes quiere plantear una pregunta personal, una cuestión que lo inquiete de manera directa, con su propia intención, plantéela. Y hace el mismo ejercicio, darle todo el abordaje de contenido filosófico. No hubo ninguno que llegara a preguntarse algo de manera personal. Y eso me inquieta porque si no despertamos esa competencia, esa necesidad de cuestionarnos las cosas de manera personal, quiere decir que estamos o bien esperando a que los demás nos den respuesta frente a lo que nos inquieta, o bien que no nos hemos dado cuenta en algún momento de nuestra existencia que hay algo que nos causa inquietud, que nos despierta la curiosidad. Y Bertrand Russell le va a decir que usted tiene una mirada personal sobre la realidad. Esa mirada personal de la realidad es lo que interesa analizar, lo que interesa contrastar con otras miradas. Los filósofos, y ese es el objetivo de la filosofía, le presentan a usted una interpretación que han hecho en la historia. No es la única, no sabemos si es la más válida. El punto es que tenemos que contrastarla con otros puntos de vista o otros modos de ver esa misma realidad. Sigamos. Entonces, aquí tenemos ya, espera que me devolví. Ahora vamos a conocer al señor Wittgenstein, o Wittgenstein, ¿cierto? Mariana Ramírez, por favor, abre tu micrófono y nos lees quién era Wittgenstein, que nació en el siglo XIX y en 1951 falleció. ¿Quién era Wittgenstein? Ludwig Wittgenstein, ¿cómo es que es? Bueno. La pronunciación... Sí, dale. Nació en Viena en 1889 en el seno de una gran familia austríaca de gran fortuna y abolengo de origen judío. El mérito de Wittgenstein, como sea, es que puso el tema del lenguaje en el centro de la atención del pensamiento contemporáneo. Los lenguajes que nosotros manejamos de una manera espontánea y reflexiva dan lugar a todo tipo de trampas, equívocos y paradojas. Gracias, María. La pronunciación, pues, es un nombre alemán. Algunos lo pronuncian como Volkswagen, Wittgenstein.
Simplemente es el filósofo que inicia de manera directa la relación de la filosofía con el lenguaje. Si no sabemos si lo que estamos diciendo es certero, tiene una validez lógica y ha sido la conclusión de la búsqueda de evidencia sobre lo que afirmamos, si decimos una proposición, y ojo con esa palabra que de pronto ustedes ya analizaron si vieron lógica más anteriormente, no tenemos que reevaluarla. La lógica se basa en proposiciones que uno hace, pero esas proposiciones pueden ser equivocadas, pueden ser muy ambiguas. Si no revisamos eso, entonces nuestro conocimiento también va a ser ambiguo, va a ser incierto, va a ser inexacto. Es decir, si yo me paro frente a la ventana y digo, el día está soleado, eso es una proposición, pero esa proposición viene o proviene de una unión de varios juicios o argumentos para decir que el día está soleado. Y alguien me puede decir, ¿cómo es posible que usted en medio de la noche salga a la ventana y diga el día está soleado? No es la veracidad o la falsedad de una afirmación lo que importa, sino la unión de otros conceptos para decir que el día está soleado. El punto es que alguien puede decir, pues así sea la medianoche, el día está soleado, porque en otra parte del mundo donde el sol está dando directamente, el día está soleado, punto. No es lo interesante es conocer los modos del lenguaje. ¿Cómo llegamos a afirmar algo como verdadero si no estamos nosotros analizando ese mismo lenguaje? Y no estoy hablando de las palabras, ni la ortografía, ni de la estructura semántica de las oraciones, no, nada de eso. Estoy hablando de la unidad del lenguaje como una posibilidad de conocimiento. Es como si yo les mostrara a ustedes los jeroglíficos egipcios. ¿Se acuerdan de esos jeroglíficos que están en las pirámides, en todo el pueblo egipcio? Eso era una unidad lingüística, un idioma, una lengua, ¿cierto? Pero si no se analiza descomponiendo sus partes y analizando cada una de sus cosas con la relación con la realidad, es muy difícil saber qué decía ahí. Es decir, hay que analizar el lenguaje como una unidad desde los diversos conceptos que lo constituyen. Y ahí viene una afirmación de Wittgenstein que ojalá ustedes anoten aquí. Y él es la siguiente, mire, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Entonces viene la consideración para ustedes, repito la frase, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Si usted tiene una visión muy pobre, muy mínima de un concepto, eso va a ser lo que usted defienda, lo que usted interprete y lo que importa. Pero si usted ha construido una visión mucho más amplia, por ejemplo, sobre cultura, sobre sociedad, sobre política, economía, ciencia, bueno, qué sé yo, y ha alimentado esa definición, ese concepto con muchas otras miradas, su mundo va a ser mucho más amplio, va a ser un mundo mucho más, que se extiende mucho más allá de lo que sus ojos a primera vista ven. Lo triste, chicos, es que a veces los seres humanos nos quedamos con la primera definición y ya. Hagamos un ejercicio. Supongamos que yo les digo, chicos, definen en su cabeza qué es universidad. Y cada uno de ustedes se va a quedar con la definición pobre o construida que ha hecho de un concepto, universidad. Cada uno tiene una interpretación diferente, dice universidad igual futuro, universidad igual temor, universidad algo incierto, universidad ciencia, universidad construcción de conocimiento. Bueno, cada uno tiene una definición diferente. Solo aquel que se dedica, antes de tomar una decisión, por ejemplo, a analizar lo que es, por ejemplo, la educación profesional, lo que se llama la educación terciaria, ¿no? Lo técnico, lo profesional. Entonces, esa persona, si se dedica a hacerlo solamente de esa manera, va a tener una visión del mundo mucho más amplia. ¿Sí? Si, por ejemplo, ahorita habláramos de discriminación, todos sabemos que la discriminación y que es más rara que discriminen a las personas por su sexo, por su raza, por de dónde vienen, ¿cierto? Pero solo aquel que se dedica a analizar ese concepto dentro de la unidad lingüística y a intentar comunicar lo que piensa después de haberlo construido, llega a poder tener una visión mucho más amplia del mundo. Por eso es que es tan importante, chicos, cuidar, según lo que dice Wittgenstein, las proposiciones, que son los acertos acerca de las cosas, es decir, lo que aseguramos sobre algo. ¿Qué asegura usted sobre lo que está viviendo, lo que está viendo, lo que está realizando? A ver, otro ejemplo muy sencillo. Si usted no se ha cuestionado el concepto familia, por tomar alguno de los conceptos que están en la realidad, pues me puede dar una definición que debe ser muy acorde a lo que usted vive en su familia, pero no es la definición más completa. ¿Cuándo va a llegar a cuestionar ese concepto? ¿Cuando vaya a formar su familia? Cuando de pronto forme su familia y en el fracaso de las relaciones sentimentales diga, oye, no funcionó, entonces me siento destruido, derrotado porque no me tomé el tiempo previamente para analizar un concepto. ¿Sí me hago entender?
En la filosofía analítica le está diciendo a usted, oiga, con de orejas, primero cuestione lo que le han dicho, lo que ha construido, ¿cierto? Analícelo, conceptualmente hablando, como una unidad de lenguaje. Intente comunicarlo a los demás, que es lo que vamos a hacer a partir del próximo miércoles, que usted comunique lo que ha construido, y ahí sí dése cuenta si esa realidad es más completa, está más elaborada. Sigamos leyendo. Hay un libro que se llama El Tractatus de la filosofía y el lenguaje, de la lógica de la filosofía. Es el libro más famoso de Wittgenstein, pues los que van a estudiar de pronto filosofía, política, tendrán lingüística. O sea, los filólogos, por ejemplo, en potencia que tenemos acá, personas que van a estudiar idiomas y eso, pueden conocer ese Tractatus, y simplemente es una teoría de cómo leer el mundo. Vamos a pedirle por favor a Juliana. Juliana, léenos esta diapositiva. ¿Qué es eso del Tractatus filosófico? El Tractatus es un esfuerzo por concretar una teoría del lenguaje y a través de él una teoría del mundo. Cada uno tenemos un mundo que nos viene dado a través del lenguaje. Las proposiciones del lenguaje representan de alguna forma el mundo que existe, incluso pictóricamente. Escribió junto con Alfred North Whitehead una obra titulada Principia Mathematica, en la que pretendía deducir toda la matemática de la lógica. Dicho trabajo fue crucial para la constitución de la matemática contemporánea. Wittgenstein la leyó cuidadosamente, tras lo cual decidió abandonar la ingeniería y dedicarse a la filosofía. Ahí tenemos, digamos, a los más grandes representantes de la filosofía analítica. Para completar lo que hablábamos de Wittgenstein, antes de ver este corto video donde nos presentan otros nombres, como por ejemplo el señor Hitch, hay que entender que usted en su cabeza tiene unas representaciones mentales que se llaman conceptos. Es decir, el concepto de caballo, así no tenga enfrente un caballo, usted lo tiene acá en su mente como una imagen mental. Si usted a ese caballo lo pone sobre un prado verde, entonces a ese caballo, imagen mental de caballo, le está sumando otra imagen mental que se llama pasto, seco, bueno, que se llama campo, ¿cierto? ¿Qué es lo que toca hacer? Descomponer sus partes como son. Hay un caballo en el prado verde. ¿Entendemos esos dos conceptos? Hemos reevaluado y analizado si tenemos claridad que sabemos si el prado es verde o es amarillo o es rojo, qué es un prado verde. Él tomaba un ejemplo que era el gato sobre la alfombra. Entonces, ¿qué es un gato sobre la alfombra? Tal vez un poeta te va a decir que, no sé, metafóricamente hablando, la representación de un sentimiento, de una emoción. O un artista va a dibujar el gato para manifestar cosas. Pero Wittgenstein le va a decir, mire, en la realidad hay un gato sobre una alfombra, pero usted tiene el concepto gato. ¿Cómo ha construido el concepto gato? Entonces algunos me dan, profe, yo tengo fobia a las arañas. Listo, ¿cómo ha construido el fobia a las arañas? Concepto araña, concepto fobia. Es decir, unamos de manera real, de manera concreta esos conceptos y analicemos. Eso es lo que nos invita a hacer Wittgenstein y lo que les invito a hacer yo, chicos, desde el próximo miércoles cuando reflexionen sobre los temas y las preguntas que ustedes mismos escogieron en esa lista de preguntas. Yo ya lo hice hace 15 días con el tema del amor, ¿se acuerdan? Que les presenté la visión del banquete de Sócrates, Platón sobre el amor eros, filia, ágape, todo lo que pudimos haber hablado, y hay mucho más por decir del amor, y yo a medida que iba hablando les iba haciendo preguntas que me surgieron a mí sobre el amor, porque recuerden, la filosofía analítica no se aferra a una respuesta, sino que siempre va a querer analizar las respuestas que van surgiendo. ¿Listo? Vamos a observar este video que dura 5 minutos larguitos y que hace un resumen de lo que es la filosofía analítica. Pónganle mucha atención y pues ponemos a punto de aquello que es importante para quedar claros en las características de la filosofía analítica. Está un poquito bajito el sonido, así que hagan el esfuerzo de escuchar. De la filosofía. Filosofía analítica. La filosofía analítica comenzó a principios del siglo XX en el mundo anglosajón,
rebelándose contra la corriente entonces dominante, la del idealismo absoluto, y apoyándose decididamente en el análisis lógico del lenguaje. La escuela analítica desechó la metafísica en su totalidad al afirmar que las proposiciones formuladas por los metafísicos no eran suficientemente buenas como para ser siquiera falsas, sino que carecían totalmente de sentido. Mientras que el legado de la filosofía analítica como escuela de pensamiento está abierto al debate, su legado en tanto proceso histórico en los países de habla inglesa es irrebatible. Su objetivo primordial fue y es el de clarificar los temas filosóficos a través de la argumentación, el análisis y el rigor lógico. Una búsqueda que derivó inevitablemente en una investigación exhaustiva del significado y de lo que contiene el lenguaje. La filosofía analítica es una tradición histórica dentro de la filosofía que comenzó a principios del siglo XX. Se inició con el pensamiento de dos estudiantes de Cambridge, Bertrand Russell y George Edward Moore, que se rebelaron contra los puntos de vista de sus profesores de la filosofía dominante en esa época, que era absolutamente idealista. El término filosofía analítica se comenzó a utilizar a comienzos del siglo XX. Intentó más que nada denotar una metodología. Existen dos interpretaciones, una estricta y otra amplia. La interpretación estricta es que la filosofía analítica trata el análisis de los conceptos, particularmente a través del lenguaje. Tomamos un concepto como el del lenguaje, que es el que la gente siempre usa. Lo analizamos, es decir, lo separamos en partes y demostramos cómo se combinan esas partes para producir el concepto. La interpretación amplia no se diferencia demasiado de toda la tradición filosófica que comenzó con Platón y Aristóteles. No es algo distinto. ¿Cuál es esa tradición? Bueno, en Platón y Aristóteles se relaciona con las distintas virtudes intelectuales, como la claridad, la argumentación, la apertura a la objeción, la formulación rigurosa, la honestidad de pensamiento, no ser oscurantista con las cosas. Esa es la tradición. Como ya sabemos, es básicamente una idea de no absorber los prejuicios y los cuestionamientos contemporáneos. Y eso ha sido la filosofía desde Platón y Aristóteles. Entonces, eso es la filosofía analítica. Y durante el siglo XX muchos filósofos pertenecieron a esta corriente, desde Gottlob Frege, posteriormente Russell, influido por Frege, y después Wittgenstein, influido por Russell y Moore y muchos otros. Gottlob Frege era una figura relativamente oscura en sus días. Un matemático que asumió la tarea de demostrar que las leyes de la aritmética se reducían a la lógica, una posición conocida como logicismo. En la búsqueda de su objetivo, realizó la mayor contribución individual al estudio de la lógica en la historia de esta disciplina y sentó las bases para el estudio riguroso del lenguaje que iba a caracterizar a la filosofía analítica. Sin embargo, solo en retrospectiva, Frege fue reconocido como el abuelo de la filosofía analítica. Su trabajo fundamental, Fundamentos de la Aritmética, fue tenido en cuenta por Bertrand Russell, quien se transformó en su discípulo. Su Principia Mathematica, escrita junto con Alfred North Whitehead, le debe mucho al trabajo de Frege. ¿No? Ok, entonces ahí ya estamos terminando esta parte del contexto de la filosofía analítica, para que lo tengan en cuenta. Y solamente aclarar, chicos, esa oposición que se hace de la filosofía analítica al idealismo. Si no entendemos qué es el idealismo, va a ser mucho más difícil comprender por qué se oponía a él. El idealismo, recuerden, en filosofía desde Platón, con el mundo de las ideas, pasando más adelante por Descartes, el racionalismo, o por Kant, nos habla de cómo las cosas existen gracias a una conciencia o a esa conciencia que tenemos sobre una idea absoluta. Entonces hay que entender que el mundo es la encarnación de esa conciencia, de esa idea absoluta que es un espíritu universal.
Los filósofos analíticos dirán, pero eso es inconcebible, o sea, no puedo entender la realidad como algo lejano a mi propia experiencia. Es decir, yo entiendo la realidad no por la idea absoluta o abstracta, sino por lo que estoy revisando de ella. Por eso es que es tan importante el hecho de que desconocen la metafísica. Un ejemplo sencillo, todos tenemos la idea de Dios y nos lo han presentado como una idea, no desde el punto de vista religioso, sino filosófico, ¿no? Una idea que se identifica con la causalidad, la causa de las cosas, ¿cierto? Pero, ¿qué experiencia real usted ha construido de esa causalidad, de esa divinidad? ¿Cómo entiende usted que todo lo que existe tiene una causa, que se origina por algo? Entonces, es desconocer esa parte metafísica y plantearnos la parte más material, aunque material no tanto material en el sentido de que dependa solamente de una idea universal, sino de la idea propia, de la idea subjetiva construida por otros elementos. Entonces, ese es el contexto de la filosofía analítica, ¿listo? Tengan en cuenta entonces ahora que vamos a seguir aplicando esta filosofía analítica en diferentes contextos. Y hoy yo quería que profundizáramos el contexto de lo que es la estética. Entonces, dentro de el Moodle aparece, ya lo voy a compartir en un momento, aparece allí en Filosofía de 11 el tópico que Juan Carlos nos mencionó ahorita, que se llama Aplicando la Filosofía. ¿Por qué? Porque de la filosofía analítica se desprende posteriormente la filosofía aplicada, que fue lo que revisamos con el texto de Marinov, ¿no? Entonces, ahí aparece este PDF que vamos a intentar revisar. Son 9 páginas muy sencillas, donde es un ensayo, donde se hace una reflexión sobre la belleza y la estética. A ver, si no cuestionamos el valor de la belleza, pues estaremos desconociendo un concepto que hace parte de nuestra realidad. Lo triste, chicos, es que a veces cuestionamos lo que debemos cuestionar solamente teniendo en cuenta lo que dice el común de la gente. Es decir, nos volvemos como repetidores o imitadores de otros conceptos que no nos son propios. ¿Qué tanto usted tiene de eso? Hay una pregunta y quiero invitarlos a que cuando puedan escucharlo lo escuchen. Hay un recurso acá que les quería mostrar que se llama el podcast. Podcast son programas radiales, por decirlo de alguna manera, que se suben a internet. Hay un podcast que estaremos analizando más adelante donde hay una pregunta muy interesante. Aquí está. Y la pregunta es, ¿qué tan borrego eres? ¿Qué tan borrego eres tú? En el sentido metafórico de esa palabra. O sea, el borrego, ustedes saben que es el animal que es llevado por otro, muchas veces a donde no quiere ir, al que le quitan la lana porque, pero no se cuestiona ni por qué. Es un borrego, es un animal que sigue a otros. Eso va detrás de sus demás animalitos, de sus demás compañeros y ya. ¿Qué tan borrego eres tú? ¿Qué tanto estás siguiendo las ideas de los demás, pensando que estás pensando por ti mismo, valga la redundancia, creyendo que es tu idea? Es decir, si te hablan de futuro, de trabajo, de realización personal, ¿has construido una conceptualización de eso antes de llegar a tomar decisiones por lo que te muestran los demás? ¿Es realización personal? ¿Es futuro? ¿Es plenitud? Es un ejemplo nada más para que me haga entender. Actuamos por principio personal, por pensamiento personal, como lo diría Kant en el siglo XVIII, pensamos por nosotros mismos. Sapere aude era la frase que utilizaba Kant. Él decía que solamente aquel que piensa por sí mismo se puede considerar mayor de edad, porque hay muchos menores de edad que siguen a otros sin cuestionarse el por qué, que son borreguitos. Este podcast que lo vamos a presentar más adelante nos presenta una falacia ad populum. Una falacia es un error de la lógica, es una falta de validez que a veces creemos como cierta, ¿cierto? Y el ad populum es simplemente el pensar lo que los demás piensan y decir que eso es verdad. ¿Qué concepto tienes tú de belleza? El que ha construido una sociedad que muchas veces no ha cuestionado realmente lo que es lo bello. Cuando tú ves una obra artística, cuando escuchas una canción, ¿por qué juzgas si es bella o no lo es? ¿Porque los demás lo dicen así? Es como aquel que de pronto nunca ha escuchado música clásica, digamos Beethoven, Mozart, y no lo ha hecho porque todo el mundo le dice que eso es antiguo, es aburrido, es feo, es porque ahorita toca escuchar Bad Bunny, toca escuchar otra cosa, J Balvin, qué sé yo, que eso es música antigua, pues, que es de los abuelos. Si usted no cuestiona ese modelo de belleza, tal vez no va a disfrutar lo que es una melodía musical, ¿cierto? Entonces, no estoy diciendo que usted se condicione, el profesor dijo que la música clásica era bonita, entonces ahora voy a creerlo. No. Piénselo, descúbralo por usted mismo.
El modelo de belleza es un modelo subjetivo que yo debo interpretar, pero la pregunta fundamental es ¿por qué lo hemos construido? ¿Listo? Hay un experimento que hizo en los años 50 del siglo XX un científico, un psicoanalista que se llamaba Solomon Asch. Él hizo una interpretación a esa pregunta. ¿Por qué pensamos lo que pensamos? ¿Es algo propio o es algo que resulta de la presión social? Y quiero iniciar esta reflexión sobre lo bello, la belleza, antes de leer el PDF, con este video que nos presenta acá este psicólogo. Escuchémosla, por favor, con mucha atención. Estas líneas que tenemos aquí. ¿Cuál de estas tres líneas diríais que es igual a la que tenemos como modelo? ¿La A, la B o la C? Parece obvio, ¿verdad? No es muy difícil darse cuenta que la línea C es exactamente igual, tiene la misma longitud que la línea modelo, ¿no? Entonces, ¿cómo nos podemos explicar que en los años 50 del siglo pasado se hiciera un experimento en el que sistemáticamente los participantes daban una respuesta diferente? Nunca decían la respuesta correcta. Os lo voy a contar. Seguro que muchas veces os habéis dejado llevar por la opinión de los demás, incluso sabiendo que lo que decían no era del todo cierto, ¿verdad? A veces la presión social es tan fuerte que nos hace ir en contra de nuestros propios principios o incluso nos puede llevar a pensar que estamos equivocados. De hecho, los políticos se aprovechan a veces de esto porque saben que si repiten suficientes veces algo, aunque sea una mentira, si esta mentira la repite un suficiente número de personas, al final acabará pasando por cierta. En los años 50 del siglo pasado, el psicólogo Solomon Asch hizo el siguiente experimento. Juntaba un grupo de entre 7 y 9 personas a los que les mostraba unas imágenes como estas. Estas personas simplemente tenían que contestar cuál de las líneas era igual al modelo que les había enseñado. Asch les dijo que el experimento iba sobre la percepción visual, pero en realidad no era así. Lo que quería estudiar era la conformidad. Lo que Solomon Asch quería estudiar era la influencia de la presión social en las personas. En realidad, de todas las personas que habían en el grupo, todas, excepto una, a la que llamamos el sujeto experimental, estaban infiltrados y todos estaban compinchados con Asch para dar respuestas incorrectas la mayor parte del tiempo. El verdadero sujeto del experimento, el único que no era un infiltrado, tenía que dar su respuesta después de haber estado escuchando las respuestas erróneas del resto del grupo. Entonces, en el experimento, Asch mostraba una cartulina y después mostraba la otra. Y preguntaba al grupo cuál de esas 3 líneas tenía una longitud igual que la primera. Entonces, uno a uno y en voz alta, todos iban dando su respuesta. Durante las primeras imágenes, los infiltrados daban la respuesta correcta, la que además era muy obvia, pero llegaba un punto en el cual todos empezaban a dar, además con mucha seguridad, una respuesta incorrecta. ¿Y qué es lo que hacía el sujeto experimental? Pues al principio del experimento, Asch pensaba que la mayoría de las personas no se iban a conformar con algo que era tan obviamente erróneo, pero los resultados le sorprendieron. Vio que un número muy elevado de participantes dio una respuesta incorrecta, la misma que el resto del grupo, a pesar de saber que esa respuesta era errónea. Las personas se estaban dejando llevar por la presión del grupo. Esto ocurrió en un 37% de las ocasiones. Y al final del experimento, cogiendo todos los datos, se vio que 3 de cada 4 personas apoyaron las respuestas falsas del grupo al menos en una ocasión. Esto es, se dejaron llevar por la presión del grupo. Al acabar el experimento, se entrevistó a las personas para preguntarles por qué habían dado esas respuestas. Y estas personas explicaron que sí, que sabían que lo que decían los otros era incorrecto, pero que dijeron lo mismo que el resto del grupo por miedo a destacar, por miedo a ser ridiculizados de alguna manera por el grupo, por pensar de manera distinta a los demás. De hecho, algunos incluso llegaron a pensar que estarían equivocados y que los otros tenían razón si todos lo veían de la misma forma. Entonces, Asch hizo una pequeña modificación del experimento. Cogió a uno de los infiltrados y le pidió que no se equivocara, que diera la respuesta correcta, que rompiera la unanimidad del grupo. ¿Y qué es lo que pasó entonces? Pues parece como si le diera permiso a la persona para discrepar. La persona, el que no estaba infiltrado, ya sentía que no era el único, con lo cual daba la respuesta que creía que era correcta. Y al final la conformidad acababa bajando. ¿Y sabéis qué es lo que resultaba más curioso?
que la conformidad bajaba todavía más cuando la persona que discrepaba, en vez de dar la respuesta correcta, daba una que era evidentemente más errónea que la que había dado el resto del grupo. Esto es, parece que la unanimidad del grupo, que todos digan lo mismo como borregos, es crucial para que se dé la conformidad, porque es más fácil resistir a la presión del grupo cuando hay algún otro elemento que también está discrepando, aunque no piense lo mismo que nosotros. Este viene el punto de lo que estamos haciendo en la clase, muchachos. Estamos intentando construir conceptos o revisar conceptos de la realidad, de su realidad, de la realidad que nos rodea. Hoy les presento el modelo o el concepto de belleza. Si tuviéramos enfrente una obra de Picasso, digamos, no sé, cualquier obra de Picasso, y cuestionáramos sobre la belleza, tal vez muchos de nosotros no nos preocuparíamos por pensar qué estamos nosotros determinando de manera propia, sino por seguir un modelo universal o común de belleza. Y eso sucede mucho en casos donde discriminamos o alejamos a los otros porque no piensan igual a nosotros. Tristemente, la sociedad nos ha enseñado que el no encajar, el llevar la contraria, el no levantar la voz, es algo que, bueno, el llevar la contraria es algo que es peligroso, el levantar la voz. Y por eso preferimos quedarnos callados ante muchas situaciones. Hoy cuestionamos sobre la belleza. De hecho, allí en el Moodle, que aparece ese PDF que es el valor de la belleza, hay una cuestión fundamental. La filosofía como tal tiene mucha relación con la belleza. De hecho, hay filósofos como Nietzsche que dicen que hay una belleza grandísima en el pensamiento, pero que no queremos comunicar o mostrar porque nos da miedo a ser juzgados. Es decir, supongamos que tenemos una obra artística bellísima y preferimos no mostrarla a los demás porque nos da miedo que nos la roben, que nos da miedo que nos juzguen y nos señalen. Ese es el pensamiento que a veces preferimos guardar, callarnos y no comunicarlo. El reto que yo les planteo para lo que queda de la clase el día de hoy es que cuestionemos cómo hemos construido un concepto que podría ser, en el caso de hace 15 días el amor, hoy es la belleza, o en tu caso puede ser cualquier concepto que realmente te preocupe y te inquiete. Familia, relaciones, amistad, bueno, cualquier futuro, cualquier concepto, y que hagamos ese análisis como otro ejemplo de lo que ustedes van a hacer a partir del próximo miércoles y las siguientes clases, algunos de sus compañeros, para poder entender de qué se trata. No es simplemente decir, oiga, yo respondí esta pregunta, a ver, usted tiene 10 minutos desde el otro miércoles para responder una pregunta en el contexto filosófico, ¿cierto? 10 minutos máximo. Pero si usted apenas se toma un minuto para darnos una impresión subjetiva, personal, superficial, no nos sirve. Tristemente, estamos poniendo la oportunidad de ir más allá de lo que pienso de manera primaria e inmediata para construir un conocimiento mucho más completo basándonos en otras ideas. Tampoco se trata de que usted nos diga lo que dijo fulanito, sutanito y ya, no, sino que se haga preguntas a través de eso que leyó. Si usted no plantea preguntas en su exposición, en lo que nos está comentando, no sirve de nada. Es una exposición de un tema, sí, pero no la hizo propia, no la hizo suya. De hecho, ayer estaba trabajando con Décimo que están haciendo un ensayo y le están haciendo una tesis para los ensayos y me doy cuenta de lo difícil que es, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, tendremos que hablar también, lo difícil que es entender que un ensayo parte de una tesis que es una idea mía. La idea mía que sale de algo que yo indagué, que es de un tema, pero que es mi punto de vista que yo debo defender con argumentos. Eso es hacer un ensayo, plantear una tesis para un ensayo argumental. ¿Qué tan difícil es que usted haga ideas propias frente a conceptos que nunca ha evaluado o construido? Entonces vamos a abrir ese documento, el documento que se llama La belleza y la filosofía. Entonces aquí tenemos una introducción simplemente que ahorita vamos a compartir y vamos a ir leyendo, no vamos a leerlo todo, pues son 9 páginas, no, vamos simplemente a presentar algunos de los contenidos de ese modelo o esa reflexión filosófica sobre la estética y la belleza. Nos desconectamos de inmediato, muchachos, y también de inmediato nos volvemos a conectar para explicarles en qué consiste la tarea que vamos a hacer sobre este apartado.